síntesis o recuperación conceptual que yo voy a hacer es desde mi mirada, ¿sí? Eso es imposible obviarlo, son las cosas que quizás a mí me han resonado como las más, cuesta encontrar una palabra, yo diría por ahí las más significativas, las que de algún modo focalizaron, digamos, algunas cuestiones que creo, desde mi perspectiva, nos van a ayudar a seguir pensando, digamos, y construyendo estrategias y modos de pensar esta idea de la ciudad sustentable. Así que me voy a apoyar en las notas que fui tomando, ¿sí? Porque como fue tanto lo que se habló, mi memoria no me da para tanto, ¿sí? Bien, a ver, tuvimos como distintos momentos, ¿no es cierto?, en la mañana. Me pareció sumamente interesante el ejercicio de construir la definición de ciudad sustentable, cuando creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Porque uno viene a estos eventos y piensa que se va a sentar a escuchar. Bueno, se sentaron a escuchar un ratito y rápidamente se pusieron a trabajar y teníamos que ponernos todos, porque nosotros también estuvimos trabajando allí en la mesa y tuvimos que ponernos a pensar, bueno, ¿qué cosa era esto para nosotros? Yo creo que las cosas que más me impactaron de las definiciones que todavía siguen estando allí es que a partir o alrededor de este concepto surge la necesidad de generar un impacto, un efecto de transformación en algo con lo que estamos disconformes, es decir, nuestras ciudades no parecen ser sustentables, no parecen ser ciudades amigables para la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos. Esto, de algún modo, denota que existe un alto grado de preocupación sobre esto y en la medida que algo preocupa mucho y preocupa porque tiene efectos en la vida cotidiana de las personas, empieza a constituirse en un asunto de interés público, por lo menos para esta porción de la sociedad que representamos los que estamos sentados aquí, representa eso, empieza a representar un asunto de interés público. Y es sobre esos asuntos sobre los que finalmente se construyen las políticas públicas, ¿verdad? El tema es cómo hacer para instalar decididamente esta cuestión, este asunto que nos resulta relevante, en una cuestión de agenda de gobierno. Y creo que para eso se planteó y estuvo como revoloteando todo el día la idea de poder concientizar más y mejor a la población y de incidir más y mejor para que estos asuntos sean considerados y decididamente se tomen acciones proactivas en relación con ellos. Otra cuestión que me parece que está íntimamente asociada a la idea de ciudad sustentable que se trabajó aquí es la idea de un desarrollo armónico y con equidad. Un desarrollo que sea realmente inclusivo y que contemple las diversas necesidades de las personas y de los grupos, asumiendo que hay una enorme diversidad en nuestras sociedades y que entonces esa ciudad sustentable tiene que ser sustentable en esa diversidad o para esa diversidad. Y otro tema que apareció muy fuerte es la idea de asumir esto con responsabilidad y compromiso de todos los actores. Es decir, no hay un actor que deba, pueda o al que le exigimos que resuelva algo, sino que hay algo que cada uno puede hacer, no desde el voluntarismo, ¿no? Es decir, hay algo que cada uno puede hacer en una estrategia sistemática de trabajo y de planificación que permita encontrar los caminos que ayuden, digamos, a construir ese deseo y esa realidad de una ciudad sustentable. Bueno, esto sobre las definiciones, digamos, ¿no? Hay muchas más cosas, pero bueno, en este esfuerzo de síntesis rescato estas. Sobre las exposiciones de la mañana y de la tarde, que fueron muy ricas, es indudable también que queda planteado que el tema de la sustentabilidad o de la ciudad sustentable, como se decía hoy, ya no es una opción ni una alternativa, sino que es un camino que no tiene regreso. Así se lo planteó hoy en la mañana y me parece que eso es como definitivo, ¿no es cierto? Es decir, hay que hacer esfuerzos por encontrar, digamos, algún tipo de solución que nos oriente en ese camino y en la medida que es un camino que no tiene retorno y que hay que transitarlo, es que requiere necesariamente que se constituya en una política de Estado. Y si requiere constituirse en una política de Estado, necesariamente implica una mirada de mediano y de largo plazo. Es actuar hoy para que el futuro sea diferente. Entonces, es actuar hoy con una mirada de mediano y de largo plazo.
si es una política de Estado o debe constituirse en una política de Estado, necesariamente requiere la participación de todos los actores y requiere fundamentalmente conciliar la inclusión social, el equilibrio territorial y el impulso productivo para la provincia en su conjunto, pero esto armónicamente, ¿no? Cómo armonizar esos tres pilares, ¿no es cierto?, que hacen a la sustentabilidad. Una cuestión que también apareció muy fuerte es la necesidad de tener muy claros los roles de los actores. Está claro que el gobierno local es el responsable de la gestión de la ciudad, pero los ciudadanos y las ciudadanas y las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, todos tienen la obligación de ejercer sus derechos de ciudadanía. Y ejercer esos derechos de ciudadanía no implican solo exigir, sino también contribuir, y contribuir, como decíamos antes, con compromiso y con responsabilidad, sintiéndose parte de algunos acuerdos que puedan generarse en una sociedad para construir esa ciudad sustentable. Es decir, que todo aquello que pensamos y que sentimos acerca de lo que está mal y de cómo debiéramos resolverlo, tienen que transformarse en herramientas concretas de acción. Y esto solo es posible a través del diálogo. Después tengo mis impresiones respecto de este ejercicio de negociación, ¿no? Que se las voy a contar también, pero digo, creo que está claro que solo es sobre la base del diálogo democrático que será posible construir una ciudad sustentable. Y que indudablemente también, digamos, para que esto sea posible, es necesario pensar en escala. Esta idea de que la ciudad no es autosuficiente y que la ciudad no es una isla, la ciudad está en un entorno que es mayor y es necesario mirar hacia afuera para poder pensar hacia adentro. Entonces, esto también me parece que es como una consigna clave, no encerrarnos, ¿no?, sino una mirada más amplia para poder trabajar en ese territorio definido que es nuestra ciudad. Indudablemente que aquí aparecen cuestiones vinculadas a la esfera de lo gubernamental y de la gestión de lo urbano que son esenciales para que esa transformación se pueda dar y que tienen que ver con lo que se señaló en relación a un gobierno efectivo y transparente, a una ciudadanía informada y participativa y a la necesidad de generar instancias de trabajo compartido, de trabajo corresponsable entre los distintos actores sociales. Y apareció también, digamos, una cuestión que me parece que es muy relevante, no solo porque vengo del campo de la evaluación, sino porque realmente creo que es una herramienta que contribuye a la transparencia y que contribuye a un diálogo más fructífero en base a información confiable. Apareció la necesidad de la evaluación, es decir, de construir una información confiable sobre la cual dialogar. Y esto también implica, digamos, convertir nuestra subjetividad en una herramienta más eficiente para el diálogo y para el trabajo compartido. Y por qué no también, digamos, a partir de esa construcción de conocimiento que se genera, digamos, a través de la evaluación, también poder generar esas instancias de diálogo entre ciudades, ¿no? Y eso me pareció una cuestión muy interesante, esta idea de poder intercambiar no solo de las dificultades, sino desde las experiencias y de las propuestas, digamos, que las distintas ciudades pueden generar en relación a este tema. Bien, sobre el escenario de la negociación, varias cosas. Los escuché muy atentamente, me parece que hicieron un ejercicio de simulación fantástico porque se pusieron en el rol. O tienen mucha experiencia en la actuación, están en las tablas, o realmente se compenetraron fuertemente, digamos, en el rol. Pero, ¿qué cosas aparecieron, digamos, ¿no es cierto?, en ese ejercicio de simulación? Primero, la dificultad para reconocer el problema por parte de los actores que se sienten cuestionados. Es decir, a nadie le gusta y entonces uno todo el tiempo trata de decir esto no es así, digamos, ¿no? Entonces esa dificultad para reconocer el problema, ¿no? La desconfianza en el otro. Es decir, estos actores se sentaron y cuando empezaban a hablar se notaba que cada uno desconfiaba del otro y eso se expresa en no darle crédito a su discurso, ¿sí? Es decir, no creer, no confiar.
Lo burocrático como escollo. ¿Tiene personería? ¿No tiene personería? ¿Presentaron la nota? ¿No presentaron la nota? Los permisos otorgados, las normativas. Es decir, la cuestión de lo burocrático puesta en el medio casi como para diluir, digamos, cualquier conversación. La fuga hacia adelante. Hagamos un diagnóstico. La fuga hacia adelante. O sea, a ver, desplacemos un poco más hacia adelante, porque si no tenemos que tomar una decisión, ¿y cuál será esa decisión? ¿No? Y esa fuga hacia adelante cuando en realidad el problema se está caracterizando, se están aportando datos, pero claro, los trae un actor y no confío tanto en lo que este actor me dice, algún interés tiene en esto que trae, ¿no? O sea, esta desconfianza está presente en cualquier instancia donde actores con historias de asimetría en su relación traen consigo, ¿sí? La negación, la dilación, ¿no? Es decir, no, esto no existe, bueno, lo resolvemos en otra instancia. Y en realidad, por suerte, en ningún momento abandonaron el diálogo. Alguien amagó con levantarse e irse, pero en realidad lo que se sostuvo fue esa posibilidad de ese espacio de diálogo. Pero en realidad el diálogo no es fructífero si cada uno no logra ponerse en el lugar del otro y no logra entender desde dónde el otro está mirando y desde dónde el otro está diciendo. Por lo tanto, es muy importante no abandonar ese espacio de negociación, pero hay otro paso más y cualitativo y más profundo para dar, que es realmente reconocer desde dónde el otro está diciendo lo que dice, ¿no? Otra cuestión que me pareció que es típica, digamos, de estos procesos es que los actores no gubernamentales en general siempre terminan responsabilizando al municipio o al gobierno que sea, digamos, provincial, local o nacional, casi como si fuera el actor excluyente. No planificó. Entonces, ya con esa enunciación ya sabemos por qué pasó lo que pasó. No planificó. ¿No? Entonces, hay como un exceso de cargar la responsabilidad siempre por el actor gubernamental que tiene una centralidad que es indudable, pero donde hoy veíamos todo apunta en función de la complejidad de los problemas que atravesamos a la necesidad de un gobierno más relacional y más compartido, y hoy apareció la idea de gobernanza que tiene que ver justamente con esto, ¿no? También en ese ejercicio de negociación se vio así como muy fuertemente que se pone afuera la búsqueda de una solución, el otro es el que tiene que darme una respuesta, ¿no? Para la sociedad civil es la empresa, para la empresa es el gobierno municipal. Se cuesta encontrar esa manera de decir, bueno, ¿y qué podemos resolver entre todos? Y en esa idea de resolver, el municipio se pone en un rol de árbitro, la empresa se victimiza y la sociedad civil aporta trabajo voluntario. ¿Siempre es esa la solución? ¿Siempre es ese el rol de la sociedad civil? Pinceladas para pensar, ¿no? Es decir, es lo que conocemos, es lo que sabemos hacer. Bueno, ¿cómo nos transformamos nosotros para pensar que tenemos otro rol y otra posibilidad de aportar a una solución conjunta? Bueno, y ahora algunas reflexiones finales, no los quiero entretener mucho más, aunque anduvimos fantásticos, digamos, con los tiempos, pero ya se ha hablado tanto que solo quiero apuntar algunas cosas que me parece que es importante que también nos llevemos a casa para seguir pensando. No se puede más que pensar que un proyecto de sustentabilidad de una ciudad requiere ser contextualizado, es decir, no podemos negar el carácter histórico, social y cultural que cada entorno y cada territorio tiene, y eso construye una identidad que tiene que ser preservada, que tiene que ser recuperada y que en todo caso tiene que ser resignificada, pero está ahí y lo que no debe es ser negada. Entonces, asumir este carácter histórico-social de la construcción de la ciudad también nos lleva a no extrapolar modelos y experiencias sin una reflexión crítica, que nos permita pensarlas en función de lo que es esa historia y esa identidad de nuestro territorio.
Y esto es un desafío que encuentra un sentido, una direccionalidad y unas estrategias de acción en cada contexto, ¿sí? Es decir, uno se puede aportar desde distintos campos de conocimiento, algunas metodologías, que sí coincido con lo que se decía hoy, las metodologías son iguales, pero el contenido de lo que sucede, de lo que sucederá y de lo que nos propondremos será diferente si es que realmente tenemos en cuenta esta dimensión histórica, social, cultural de la identidad de nuestros territorios. Creo que también queda claro que esa sustentabilidad solo es posible de ser lograda en el marco de una política pública, no de acciones aisladas, no de voluntades fragmentadas, sino realmente de una decisión política de llevar adelante una estrategia de desarrollo humano sustentable, con la orientación que sea la más adecuada para ese territorio, pero una definición política de qué desarrollo queremos y por lo tanto qué ciudad sustentable queremos. Indudablemente eso también requiere nuevas formas de planificar, nuevas formas de gestionar la política pública, en esta idea del gobierno más relacional que realmente reconoce la relevancia de los actores en la definición y en la gestión de la política pública. Y yo creo que pensar la sustentabilidad de una ciudad interpela a la sociedad en varias dimensiones, ¿no? En una dimensión valorativa y cultural, cómo vivimos y cómo deseamos vivir, qué cosas tenemos que cambiar. Una dimensión política e institucional, desde qué marcos normativos y desde qué políticas. Una dimensión de la participación ciudadana que asume y exige el ejercicio de sus derechos a una vida digna, a una vida saludable y con oportunidades para el desarrollo personal y social, y una interpela también a una dimensión económica y productiva para un desarrollo armónico, ¿sí? Por lo tanto, digamos, la sustentabilidad o pensar una ciudad sustentable requiere necesariamente del aporte de múltiples disciplinas, de múltiples saberes, de muchos campos de conocimiento, pero de ser más creativos y más innovadores desde esos campos de conocimiento. Y es a partir de esa generación de conocimientos desde distintos campos que vamos a lograr un aprendizaje social, en la medida que también sabemos difundir y socializar ese conocimiento. Como todo proceso de intervención sobre la realidad social, vuelvo a insistir, cualquier propuesta de ciudad sustentable requiere ser evaluada para saber si estamos haciendo lo que deseamos y lo que necesitamos, para saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, para saber si estamos logrando los resultados que nos propusimos en términos de lograr esa sustentabilidad armónica. Pero todo esto también, digamos que es como una síntesis de lo que hoy se dijo, nos deja algunas preguntas más, nos deja siempre como otros desafíos, ¿no? Y la primera pregunta que yo me hago es si estamos preparados para asumir ese desafío del trabajo conjunto que implica construir una propuesta de ciudad sustentable. ¿Qué necesitamos desaprender? ¿Qué necesitamos desaprender para poder volver a aprender unas nuevas formas de construir nuestros vínculos sociales, ¿no? Y esto requiere también una transformación de los liderazgos. Hoy se vio cómo se ejercían los liderazgos en esta negociación, es lo que tenemos aprendido. Necesitamos liderazgos que sean más bien facilitadores de una construcción colectiva. Bueno, tenemos que aprender muchas cosas, digamos, para transitar ese camino. ¿Cómo debe prepararse cada uno de estos actores para asumir ese desafío? ¿Cuáles son nuestras capacidades y nuestra disposición para ese trabajo colaborativo? ¿A todos nos gusta? ¿Todos queremos? ¿Todos estamos dispuestos? ¿Qué negociaciones tenemos que hacer con nosotros mismos primero para asumir eso? Y por último, que es un poco esto que decía hoy Camila, ¿no? Bueno, dejar la camiseta de cada uno por fuera en función de un objetivo común que nos convoca. Bueno, ¿podemos? ¿Queremos? ¿Sabemos hacerlo? ¿Estamos en condiciones? ¿Cómo nos preparamos para eso? Y por último, cómo generar capacidades para ese aprendizaje institucional que nos va a poner en mejores condiciones de lograr esa ciudad sustentable que realmente represente una transformación social en el sentido de generar un desarrollo más inclusivo y justo. Bueno, estas son mis reflexiones hasta acá.
Y por supuesto, si alguien quiere, podemos comentar, discutir, o también ustedes pueden aportar una síntesis y una conclusión. Tenemos un ratito más para esto. Así que muchas gracias, para mí fue muy entretenida y muy rica esta jornada.